Sean bienvenidos al canal JM Actualidades. Hoy realizaremos una antena para la televisión utilizando cable coaxial RG6. Un split de una entrada, 3 salidas, de 5 a 900 MHz, más 2 conectores para cable coaxial. Vamos a usar un poco de estaño. Muy bien. Esta es una antenita sencilla de realizar, pero muy eficiente a la hora de nosotros mejorar la recepción en los canales de TV. Podremos ver canales análogos y digitales que se encuentren por encima de la frecuencia 470 MHz. Para ello vamos a cortar dos pedazos iguales, idénticos, de 24 centímetros. 9 pulgadas y media. Vamos a cortar dos pedazos idénticos. Ahora vamos a instalar en cada extremo uno de los conectores que tenemos para cable coaxial. Vamos a tomar nuestro cable coaxial y vamos a medir desde el extremo, desde acá hacia atrás, 9 centímetros, 3 pulgadas 5 octavos. Ahí lo tenemos. Aquí vamos a cortar y vamos a extraer el conductor interno. Vamos a llevar el trabajo a la par y vamos a repetir ese procedimiento con el otro. Excelente, vamos muy bien. Ahora vamos a medir desde el final del cable coaxial hacia atrás 5 centímetros, 2 pulgadas. Fíjate, 2 pulgadas, aquí lo tenemos. Y vamos a hacer la misma operación. Vamos a separar esta parte aquí. Okay, y lo vamos a desplazar hacia adelante 1 centímetro, 10 milímetros, aproximadamente 3 octavos de pulgada. Ok, 10 milímetros, vamos a separarlo. Ok, y lo vamos a dejar a esa apertura. Ahí tenemos 5 centímetros, aproximadamente 1 centímetro aquí y 10 milímetros o 1 centímetro de separación. Eso lo vamos a repetir también con el otro cable coaxial. Muy bien, entonces volvemos y tomamos la cinta y vamos a medir 13 centímetros. Míralo acá. 13 centímetros tenemos. Tomo el alicate y giro 90 grados. Fíjate la separación que queda con la finalidad de que no haga contacto aquí con la malla. Ese proceso lo repite también con el otro, 13 centímetros. 13 centímetros. Aquí lo tengo con el dedo. 90 grados. Y te van a quedar dos dipolos de esta forma. Nos queda un pedazo de cable que vamos a seguir utilizándolo. Ahora vamos a tomar nuestro split de una entrada, 3 salidas. Por cierto, si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos a medir el centro, 42 milímetros, 4.2 centímetros. Vamos a colocar nuestro dipolo directamente, que quede en esta posición. Observa.
alineados. Observa cómo quedan los dípolos. Correcto. En esa forma lo vamos a dejar. Y vamos a validar la medida. Recuerda que de centro a centro te dije que había 42 milímetros. Ok. Debemos de dejar una sección aquí de separación de 42 milímetros de cable coaxial. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate. Sencillo. Aquí vamos a extraer sin cortar el conductor interno. Esto es para asegurar esta sección de cable, que la voy a necesitar ahora. Yo voy a necesitar esa sección de cable, la voy a colocar aquí. No es más que para colocarla en esta posición. Observa. Bien. Y vamos a extraer nuevamente el conductor interno. Para ello debemos de retirar todo el material excedente. Fíjate cómo queda el conductor. ¿Qué vamos a hacer? Lo debemos de cortar en dos partes iguales. Tomamos la cinta nuevamente y vamos a cortar dos secciones idénticas de 15 centímetros. Míralo acá, 15 centímetros. Aquí cortamos dos pedazos. Validamos la medida del siguiente, 15 centímetros, y corto el excedente. Correcto. 5 pulgadas, 7 octavos. Aquí tengo mi medida. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate. Vamos ahora a tomar, recuerda el soldador de estaño, lo vamos a necesitar porque debemos de soldar esta sección acá de esa forma. Y aquí debe de quedar desde este punto hacia acá en 14 centímetros. Lo valida con tu cinta, 14 centímetros, y debe de soldar en ese punto. Vamos a hacer esa tarea, 14 centímetros ahí. Ahí está soldado el primero. Vamos a soldar el segundo. Muy bien, fíjate cómo va quedando tu antena. Ya la antena está casi realizada. Lo único que vamos a desmontar uno de los elementos ahora. Lo retiramos. Vamos a tomar el trozo de cable coaxial y lo vamos a introducir acá. Fíjate cómo lo introduzco, y también la otra punta. Si nosotros sumamos, las dos puntas nunca estarán en contacto en la parte interna. Lo introducimos y volvemos y apretamos aquí. Alineamos bien los elementos. Y nuestra antena está lista para funcionar. Una antena realizada con cable coaxial, una antena casera. Vamos a ver cómo esta antena se desempeña conectándola en nuestro televisor. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Para mí es un honor poder llevar este contenido. Muy bien, amigos, vamos a encender nuestro televisor. Vamos a encender las luces para tener mejor visión. Ok, como puedes ver, tenemos nuestra televisión. Bien, tenemos señal. Pero no te sorprendas. En realidad estamos utilizando esta antena que está acá, que hicimos aquí en el canal JM Actualidades. Fíjate cómo llevamos el cable
Y vamos a ver acá la conexión. Fíjate la conexión. ¿Dónde se encuentra? Mira el cable coaxial. Observa por dónde traemos el cable. Fíjate. No hay necesidad de engañarte. Esta antena la puedes construir visitando nuestro canal y la encontrarás. Ese es el modelo que hicimos para utilizarlo en el interior de la casa. Observa cómo se ven los canales con esta antena, nítido. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a desconectar esa antena desde acá para quedarnos con el cable coaxial y nosotros poder hacer la prueba de los canales. Vamos a ubicar la cámara en un punto fijo. Voy a ir cambiando de un pronto. Y vamos a buscar acá que ustedes puedan ver esa. Voy a realizar la desconexión. Bien, vamos a hacerlo rápidamente. Acá tengo el cable y lo voy a desconectar. Y se va la señal. Aquí tengo mi cable. Vamos a quitar este terminal que tenemos aquí. Ahora vamos a darle un giro porque me interesa enfocar más el TV y el cable que aquí está. Ok, ahí tenemos el cable. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalar nuestra antena. Fíjate, aquí tenemos la antena y vamos a hacer la conexión. Y ahí llega señal. Fíjate cómo tengo que tener cuenta acá, porque acá tengo un falso contacto. Vamos a subir un poco acá para evitar el movimiento. Y aquí ya tenemos la antenita recibiendo señal. Vamos a irla orientando. Ya yo sé por experiencia, probable que se haya fallado acá. Ok, vamos a ver. Entonces la voy orientando. Ok, ahí tenemos. Vamos ubicándola y vamos a ver cómo se ven los canales. Entonces nosotros debemos de buscar, espero que se pueda observar, estoy buscando esa posición acá. Ahí mejoran significativamente los canales. Ven que no hay ningún truco, es solamente buscar la mejor posición para nuestra antena. Vamos a cambiar los canales un poco más lento para que ustedes puedan ver la nitidez de esta antena. Imagínate, esta antena está recibiendo las señales en esa, aquí donde yo estoy. Cuando tú la coloques fuera de tu hogar, en intemperie, tú verás cómo los canales van a mejorar significativamente. También puede apoyarte de un amplificador de señal de antena. Con esto va a mejorar significativamente la recepción de esta antenita que hemos realizado aquí en tu canal JM Actualidades. Como puedes ver, para operar en la banda de los 470 MHz y en los 510 MHz. La puedes colocar en esa posición que es donde mejor señal tú vas a obtener con ella.
Así que nos vemos en una próxima entrega. Vamos a colocarla acá. Vamos a ver si se mantiene la señal. Para tomar el móvil ahora en la mano y realizar la desconexión de la misma. Fíjate, sin que se pierda ningún detalle. Porque no quiero que vayan a pensar que estamos haciendo trampa. Sin que se pierda ningún detalle. Observa, mira, otra toma. Fíjate cómo se frisa, porque siempre tengo que buscar esta parte. No obstante, el cable aquí, como le comentaba, tiende a aflojarse un poco, miren. Entonces eso hace que la señal falle constantemente. Entonces fíjate la antena, fíjate el cable coaxial, nada de truco, nada de truco. Se frisa porque muevo la antena. Entonces mira la antena en el piso. Vamos a subir lentamente. Mira cómo se fue la señal. Pero la antena está ubicada ahí. Voy a subirla para que vean cómo retorna la señal. Fíjate cómo retornó. Voy a bajarla y ven cómo se pierde la señal. Se frisa y se pierde. Entonces, finalmente desconecto la antena desde acá. Si aún no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. Vamos a recoger esta antena y luego vamos a hacer una prueba con ella fuera de la casa para ver cómo se ven los canales. Voy a conectar todo de nuevo y te muestro. Finalmente volví e hice la instalación del cable coaxial y dejaré instalada esa antena que está ahí, que está funcionando muy bien y la estoy utilizando como te había comentado en un video anterior. Nos vemos en una próxima entrega. Muchas gracias y espero que te guíe de las instrucciones para que puedas realizar esta antenita aquí en tu canal JM Actualidades. Muchas gracias.